Periodoncia. La doctora María Matilde Usín es profesora titular por concurso de la Cátedra de Periodoncia B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en odontología, especialista en periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Independencia. Doctora, muchas gracias por estar esta tarde compartiendo con nosotros todo lo que sabe de perio. Y bueno, Bachi, cuando vos quieras, tenemos bastante gente y sigue entrando, así que cuando quieras, Bachi. Bueno, gracias, Flor. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Florencia y a Nicolás por haberme invitado a participar y a la gente que forma la Secretaría del Egresado. Me han invitado a participar en estas videoconferencias que se van a realizar durante toda esta etapa del año. Y bueno, y darles la bienvenida a todos. Vamos a tratar de que pasemos una tarde grata y hablemos de periodoncia. Voy a ver si puedo compartir acá la pantalla. A ver, ahí ustedes me avisan si la ven. Vamos a poner la presentación. Perdón que te interrumpa, Bachi, le voy a pedir, yo voy silenciando los micrófonos, pero si pueden silenciar los micrófonos a medida que vayan ingresando, les agradezco. Perfecto. Sí, ahora se escucha menos ruido, había como un eco recién. Gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tratamiento periodontal, y yo le puse de lo simple a lo complejo porque, bueno, no hace falta ser especialistas para poder realizar tratamiento periodontal. Hay diferentes etapas en el tratamiento y hay desde cosas muy simples que podemos realizar como odontólogos generales en la práctica diaria, y bueno, ya hay algunas cosas que son un poco más complejas que tenemos que estudiar y capacitarnos y, bueno, y hacer una práctica adecuada. Bueno, para poder comprender cuáles son los fundamentos en los cuales vamos a basar nuestro tratamiento periodontal, es necesario que conozcamos cuál es la enfermedad que vamos a diagnosticar, que vamos a tratar. En el workshop del año 2018 se definió la periodontitis como una enfermedad inflamatoria, multifactorial crónica, que está asociada con biopelículas disbióticas y que se caracteriza por la destrucción progresiva del aparato de soporte dental. En los últimos años hubo un cambio en el paradigma de la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Este cambio en el paradigma hizo que surgiera un nuevo modelo que sostiene que el cambio es en el paradigma y la identificación del rol que van a jugar esos microorganismos dentro de la microbiota en su papel etiológico y patogénico. Sostiene que la enfermedad periodontal es inducida por una comunidad microbiana que es sinérgica y disbiótica, en contraposición con lo que estábamos estudiando en la visión clásica, que sostenía que la enfermedad periodontal era causada por un grupo definido de patógenos, que eran los patógenos del grupo rojo, que todos hemos estudiado. Esta comunidad microbiana y disbiótica está formada por patógenos claves, como por ejemplo la Porphyromonas gingivalis, y otras especies, y patógenos accesorios. No escucho, Juan Carlos. ¿No se escucha? Ahí está. Hola, doctora. Estos patógenos claves tienen la característica de aumentar la virulencia de toda la comunidad microbiana y a su vez tienen la capacidad de modular la respuesta del huésped. Algunos producen hasta la inhibición del sistema inmune y esto hace que se produzca una homeostasis en el equilibrio de los tejidos y así se produce la disbiosis. Cuando nosotros vamos a decidir qué plan de tratamiento vamos a realizar, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Y nosotros sabemos que en periodoncia tenemos un diagnóstico total de la cavidad bucal de nuestros pacientes y un diagnóstico individual de cada elemento dentario, porque recordemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad de sitio. Para diagnosticar a la enfermedad periodontal, todos estos cambios que hubo en los paradigmas en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad también trajo acarreado cambios en la clasificación. Vamos a diagnosticar a la periodontitis de acuerdo a estadios y a grados. Los estadios, cuando vamos a determinar el estadio, va a depender de la gravedad y de la complejidad del tratamiento. Vamos a tener factores que van a influir en la complejidad, como por ejemplo las pérdidas óseas, la presencia de lesiones de furcación. Y el grado va a proporcionar información sobre las características biológicas de la enfermedad. También se va a basar en la progresión, evalúa el riesgo y analiza posibles resultados de tratamiento. Entonces, es decir, cuando yo determino el estadio, voy a estar determinando el grado de complejidad del tratamiento.
Y cuando defino el grado, voy a determinar el pronóstico y voy a poder pensar en la respuesta al tratamiento. Tenemos diferentes estadios, por ejemplo, el estadio 1 se relaciona con una periodontitis inicial, el 2 corresponde a una periodontitis moderada. En el estadio 3 estamos en presencia de una periodontitis grave con riesgo potencial de pérdida dentaria adicional. Y en el estadio 4 estamos en presencia de una periodontitis avanzada con extensas pérdidas dentarias y riesgo potencial de pérdida de la dentición. En cuanto al grado, nos va a dar la tasa de progresión. En el grado A tenemos una tasa de progresión lenta, el grado B es moderada y cuando es avanzada ya estamos en presencia de un grado C. También tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar nuestro diagnóstico si nuestra patología es localizada, generalizada o corresponde a un patrón molar incisivo. No es lo mismo realizar un tratamiento o planificar un tratamiento si estamos en presencia de una periodontitis en un estadio 1 que en un estadio 3 o 4. Si ustedes observan este cuadro, a simple vista podemos ver que en estadio 1 tenemos pérdidas de inserción hasta 2 milímetros y que las bolsas no superan los 4 milímetros de profundidad. En cambio, ya cuando estamos en presencia de un estadio 3 o 4, estamos en presencia de pérdidas de inserciones más profundas, mayores a 5 milímetros, y la profundidad de sondaje de nuestras bolsas también es mayor a 6 milímetros. Por lo tanto, el tratamiento, la planificación de mi tratamiento va a ser muy diferente de acuerdo al estadio. Para ello, por lo tanto, es importante que se realicen guías donde se den recomendaciones para que podamos abordar el tratamiento periodontal. Y se llegó a un consenso donde se publicó una guía de recomendaciones para tratar las periodontitis de estadios entre el 1 y el 3. Esta guía recomienda realizar cambios de comportamiento y control de factores de riesgo, instrumentación supra y subgingival con y sin terapias complementarias, diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas periodontales y atención periodontal de apoyo necesaria para extender los beneficios de resultados a lo largo del tiempo. Entonces, cuando vamos a pensar qué tratamiento debo realizar, debemos preguntarnos qué patología periodontal presenta mi paciente, cuál es su gravedad, si la enfermedad presente es localizada o generalizada y si la marcha es lenta o rápida. Nosotros sabemos que las metas de nuestro tratamiento periodontal, lo que nosotros buscamos va a ser lograr que se contraiga esa pared blanda de la bolsa para que se reduzcan las bolsas y disminuya o desaparezca la inflamación y detener la pérdida de inserción. Para ello debemos basarnos en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es desorganizar el biofilm supragingival. Debemos también equilibrar el ecosistema subgingival y debemos evitar la repoblación microbiana en el tiempo. En la primera fase del tratamiento periodontal, que es la fase higiénica, que es la que todos podemos realizar hasta como odontólogos generales, tenemos que principalmente, en primer lugar, motivar a nuestro paciente. Para eso podemos utilizar también, por ejemplo, los reveladores de placa para mostrarle a nuestro paciente en qué lugares se acumula la placa bacteriana, cómo debe cepillarse, o también usarla para controlar la higiene. Una vez que se ha cepillado, colocar el revelador para ver si lo ha hecho correctamente o no. No olvidemos de recomendarle a nuestro paciente también el tema de la higiene interdentaria. De acuerdo a las características del presente, debemos recomendarle hilo o algún cepillo interdentario, los Sospix. Debemos tener presente, de acuerdo al biotipo gingival de nuestro paciente, qué tipo de cepillo le vamos a recomendar y qué técnica. En realidad, si el paciente se cepilla bien, no tenemos por qué cambiarle la técnica, sino que debemos cambiarle la técnica cuando vemos que el paciente no está controlando bien la eliminación correcta de la placa bacteriana. En esta etapa también vamos a hacer todo lo que es remoción del biofilm y del cálculo. Vamos a remover también todas aquellas restauraciones, ya sea protéticas o de operatorias que son desbordantes, que atrapen placa. Se realizan también las extracciones de elementos dentarios que presentan mal pronóstico. Y luego pasamos a la fase activa, donde también podemos utilizar como coadyuvantes antisépticos, antibióticos locales o sistémicos. ¿Qué es lo que buscamos con esto en la fase activa? Buscamos lograr también un cambio a nivel microbiológico de ese biofilm que hablábamos que presenta características de disbiosis, que está presente cuando hay enfermedad en la periodontitis, que cambie a un biofilm más compatible con la salud. Dentro de los antisépticos, ustedes saben que en el mercado existen numerosos agentes químicos que se utilizan,
diferentes marcas comerciales. Uno de los más utilizados es la clorhexidina, y la clorhexidina es muy utilizado por las características que presenta, ya que es bactericida, bacteriostático, y tiene una característica que es la alta sustantividad. Esto de la alta sustantividad me permite que se absorba en la superficie y que luego se libere lentamente. Entonces esto me permite al paciente recomendárselo, por ejemplo, que lo utilice cada 12 horas. Los antisépticos que tienen o los agentes químicos que tienen baja sustantividad, debemos recomendarles o indicarles que lo utilicen en cortos periodos de tiempo. Dentro de la clorhexidina, otra recomendación que tenemos que hacerle a nuestros pacientes y que lo podemos hacer, que lo debe hacer el odontólogo general, o ustedes también como estudiantes, porque veo que hay muchos estudiantes que están escuchando, es indicarle al paciente que no lo utilice inmediatamente cuando se ha cepillado, porque hay agentes o componentes químicos presentes en las pastas dentales, como los surfactantes iónicos y aniones inorgánicos, como los fosfatos y los nitratos que están presentes en las pastas. Si nosotros le recomendamos que realice el enjuague inmediatamente de haberse cepillado, con alguno de estos componentes se van a inactivar la acción. Otro de los problemas que se nos presentan en la consulta, y es muy frecuente, es la hipersensibilidad dentinaria. La hipersensibilidad dentinaria puede ser producida por muchísimas causas y nuestro tratamiento debe estar destinado a realizar el bloqueo de la respuesta nerviosa pulpar y a producir la alteración del flujo del fluido en los túbulos dentinarios. Para ello siempre debemos comenzar con lo más simple y lo menos invasivo para nuestro paciente. Entonces podemos indicarle el uso de pastas que estén compuestas. Ustedes tienen que fijarse cuando vamos a recetar a nuestro paciente un colutorio o una pasta, los componentes que tiene. Los componentes que son para tratar la hipersensibilidad dentinaria son aquellos que tienen estroncio y potasio de flúor, citrato y cloruro de zinc, el fluoruro de estaño más aminofluoruro, sulfato de cobre, entre otros. Para equilibrar este ecosistema subgingival, el gold estándar en el tratamiento periodontal es el raspaje alisado radicular. Para esto existen diferentes protocolos. Yo acá les voy a mostrar más o menos los resultados entre los 4 protocolos principales para ver que no existen muchas diferencias entre uno y otro, sino que lo debemos adecuar a cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, el protocolo clásico, que es el de raspaje alisado por cuadrantes o sectantes, podemos observar, porque lo que nosotros buscamos con el raspaje es obtener bolsas cerradas, lo que llamamos bolsas menores a 4 milímetros, porque son bolsas que pueden ser compatibles con la salud y el paciente estar en una etapa de mantenimiento. Ya si tenemos bolsas más profundas, luego de nuestra terapia básica, vamos a tener que realizar otra no son Con el protocolo clásico vemos que en las bolsas que inicialmente no superan los 6 milímetros, los resultados que obtenemos es que en un 70 o un 80% de las bolsas se van a obtener como bolsas menores a 4 milímetros. Y en aquellas bolsas que inicialmente son muy profundas, mayores a 7 milímetros, el resultado final es entre un 30 y un 40% de bolsas cerradas. Si utilizamos el protocolo de desinfección total, podemos observar resultados similares, tanto en las bolsas menores a 6 milímetros como en las bolsas mayores a 7 milímetros. Existe otro protocolo donde utilizamos el ultrasonido. En este podemos observar resultados similares a los anteriores, donde no hay casi variación significativa. Y cuando utilizamos el protocolo de raspaje alisado total con la combinación de antibióticos sistémicos, acá sí podemos observar que en las bolsas de mayor profundidad hay una diferencia significativa en cuanto a los resultados, ya que se obtienen entre un 65 y un 70% de bolsas inferiores a los 4 milímetros de profundidad, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuáles son las metas clínicas y microbiológicas que nosotros queremos alcanzar con nuestra terapia inicial o en la fase inicial? Para tener éxito en nuestro tratamiento es reducir el número de bolsas mayores a 5 milímetros de profundidad, ganar inserción clínica y lograr un cambio ecológico en ese perfil microbiano que sea compatible con la salud. ¿En qué casos vamos a dar antibiótico sistémico como coayudante del tratamiento periodontal? Decíamos que lo dábamos en aquellas periodontitis agresivas, en periodontitis refractarias al tratamiento, en laguna cuando hay un compromiso sistémico, en los abscesos periodontales, y la pregunta surge,
¿Qué hacemos en las periodontitis crónicas generalizadas severas, en aquellos pacientes que tienen bolsas mayores a 7 milímetros? Hay numerosas publicaciones que tratan con antibióticos en la periodontitis crónica. El más utilizado, el que mejores resultados da, es la combinación de metronidazol con amoxicilina, pero solamente en las periodontitis crónicas se dan aquellas bolsas muy profundas y en patología muy severa. ¿Por qué? Porque es diferente el mecanismo de acción que presentan las bacterias que actúan en una periodontitis agresiva que en una crónica. Recuerden ustedes que la placa bacteriana que se relaciona con la periodontitis crónica es aquella que tiene la capacidad de calcificar, es decir, es la placa subgingival que se adhiere al diente y calcifica. Mientras que las bacterias que producen la periodontitis agresiva o se relacionan con la periodontitis agresiva tienen la capacidad de adherirse y de invadir los tejidos. Por lo tanto, en estos casos, como tienen otro mecanismo de acción, debemos dar como coadyuvante antibiótico sistémico. En este artículo nos muestra que la administración de metronidazol y amoxicilina inmediatamente después del raspaje alizado radicular fue más efectiva en la respuesta de aquellos sitios profundos en pacientes que tenían periodontitis agresiva generalizada, comparándolo con los pacientes que tenían periodontitis crónica. Entonces, con la nueva clasificación de enfermedad periodontal, ¿en qué pacientes, cuando los diagnosticamos, está indicado el antibiótico sistémico como coadyuvante del tratamiento? En aquellos pacientes que presenten estadio 3 y 4 generalizado, aquellos pacientes que presenten un patrón molar incisivo y en pacientes que presenten diabetes. Una vez que hemos terminado nuestro tratamiento periodontal en la fase inicial, que es la fase higiénica y fase activa, debemos realizar una reevaluación. ¿Qué vamos a realizar en la reevaluación y para qué la vamos a realizar y cuándo la debemos realizar? Bueno, la reevaluación la debemos realizar a las 3 o 4 semanas de haber concluido la fase inicial. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a volver a evaluar todos los parámetros clínicos periodontales. Vamos a volver a hacer nuestro periodontograma, registrando la placa bacteriana, la presencia de hemorragia, las profundidades de sondaje y el nivel de inserción clínica perdido. Y de acuerdo a los resultados que nosotros obtenemos en la reevaluación, vamos a determinar si nuestro paciente está en condiciones de pasar a una fase de mantenimiento o de soporte periodontal, o si nuestro paciente necesita pasar a una fase quirúrgica o correctiva. Otras veces nuestro paciente no ha llegado a cumplir los objetivos y no logra controlar la placa o tiene muchos sitios todavía con presencia de cálculo y debemos volver a iniciar la terapia inicial. Bueno, aquellos pacientes que presenten bolsas mayores a 5 milímetros de profundidad, es decir, que nos quedan nichos residuales para que se siga avanzando la enfermedad periodontal, deben pasar una terapia quirúrgica. La terapia quirúrgica periodontal comprende una gran cantidad, un gran abanico de tratamientos. Hay tratamientos que son adicionales, que comprenden los procedimientos de acceso o los tratamientos de dientes con lesiones de bifurcación, tratamientos de mucositis y perimplantitis. También hay tratamientos que son reconstructivos. También hay tratamientos que son de asistencia para la cirugía de la instalación de implantes y tratamientos reconstructivos del reborde alveolar. Vamos a ir desarrollando ahora algunos casos clínicos, así vamos viendo estos tipos de tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos que les planteamos en la etapa correctivo-quirúrgica? Bueno, facilitar la eliminación de los depósitos subgingivales, creando mejor acceso y visibilidad, facilitar para el paciente el autocontrol de la placa bacteriana, mejorar la posibilidad de preservar el periodonto durante un mayor periodo de tiempo y corregir situaciones anatómicas que favorezcan a la enfermedad, alteren la estética o impidan la colocación de implantes. Entonces, cuando yo tengo que tomar mi decisión quirúrgica, tengo que pensar primero si la lesión periodontal afecta a los componentes de los tejidos blandos, a componentes de los tejidos duros, y debo preguntarme, o comienzo a preguntarme, si debo eliminar, si debo conservar tejido, si debo regenerar tejido, si voy a colocar algún sustituto óseo, o alguna membrana, o algún material de uso biológico como las proteínas de matriz del esmalte.
Vamos a ver este primer caso clínico, que la doctora Estela la veo que está ahí, se debe acordar, porque cuando lo tratamos a este paciente el día de la cirugía, en la fundación se desmayó del susto que tenía y tuvimos que llamar al servicio de emergencia. Y en este paciente, que se presenta en la radiografía una pérdida vertical que afecta el elemento dentario 11, quería poner el puntero, pero no lo encuentro. Bueno, no quiero tocar para no hacer macana. Vamos a decir, hacer una técnica de preservación de la papila para tratar este defecto óseo, donde realizamos una incisión horizontal en vestibular a nivel de la base de la papila e incisiones intracirculares en los elementos dentarios vecinos. Hacemos una cirugía mínimamente invasiva. Acá podemos observar que el elemento dentario 11 por mesial presenta una bolsa de 7 milímetros de profundidad de sondaje, que es lo que se corresponde con lo que veíamos en la radiografía recién de la pérdida vertical. Si observamos el elemento dentario 21 en mesial no presenta bolsa, vemos que la profundidad de sondaje no llega a los 3 milímetros. En la cara vestibular del mismo elemento 11 tampoco presenta profundidad de sondaje y en la cara distal tampoco, como así tampoco el resto de los elementos dentarios. La única bolsa localizada mayor a 7 milímetros es mesial de este elemento dentario. Acá podemos ver el periodontograma y podemos observar que en el elemento 11 en mesial presenta una profundidad de sondaje y pérdida de inserción severa. ¿Qué se decidió hacer en este caso? Se realizó la técnica de preservación de la papila de Cortellini, simplificada de Cortellini. Se levantó el colgajo. Ahí pueden observar la presencia de ese defecto bien angular o vertical que corresponde al elemento dentario 11. Se utilizó se debridó bien ahí, se eliminó todo el tejido de granulación, se raspó bien y se alisó la superficie radicular. Y se decidió colocar una membrana BioGuide para lograr una técnica de regeneración tisular guiada. Se adaptó la membrana, se recortó según la forma del defecto y acá en este gráfico pueden observar que la membrana se coloca entre el tejido blando y el hueso. Y luego se vuelve la papila que estaba incluida en el colgajo palatino hacia vestibular y se sutura para lograr un cierre primario de la herida, realizando una sutura en colchonero vertical invertida. ¿Qué queremos lograr cuando hacemos regeneración tisular guiada? La idea es, el objetivo es volver a regenerar los tejidos periodontales con igual arquitectura y función. Es decir, que al colocar la membrana lo que buscamos es que se vuelva a formar en ese sitio cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. Si acá vemos el postoperatorio a 10 años, podemos observar las características de salud a nivel de los tejidos gingivales y radiográficamente podemos observar que hay un trabeculado que a diferencia de la otra placa, vamos a ver acá, se observa que hay presencia de un trabeculado si lo comparamos con la placa previa que veíamos la pérdida vertical. Y si observamos clínicamente, acá se nota la diferencia de salud gingival y hasta hemos podido recubrir esa recesión que presentaba el elemento dentario 11. Y lo importante es que estos resultados, después de 10 años, son sustentables en el tiempo. ¿Qué pasa si yo no coloco esa membrana? Si yo no coloco la membrana, hay células que tienen mayor rapidez para llegar a ocupar ese lugar que las células del ligamento periodontal. Es decir, si yo no coloco la membrana, las primeras células que llegan son las células del epitelio. Por lo tanto, lo que se va a formar para cuando cicatrice es un epitelio de unión largo. Esto es lo que pasa cuando nosotros realizamos el raspaje alisado radicular o cuando nosotros levantamos un colgajo y no colocamos ningún material. Clínicamente no vamos a poder ver qué es lo que se ha formado. Esto es histológicamente. Clínicamente vamos a saber si hemos logrado buenos resultados cuando nosotros realicemos la medición con nuestra sonda periodontal de las bolsas y las bolsas se hayan reducido. Si las células que llegan son las células del tejido conectivo, se va a producir una reabsorción radicular. Si las células que llegan son las células del hueso, lo que se va a producir es una anquilosis con resorción radicular.
Y cuando llegan las células del ligamento periodontal, que son células que tienen capacidad de diferenciarse en fibroblastos, osteoblastos y cementoblastos, es cuando vamos a obtener la regeneración con la formación de estos tejidos que devuelven la arquitectura y la función de los tejidos originales. En este otro caso clínico, decidimos hacer un tratamiento periodontal quirúrgico y colocar un sustituto óseo, en este caso BIOS. Si observamos la foto, vemos que hay una bolsa profunda en mesial del elemento dentario 26, y si observamos el periodontograma, el de la izquierda es el previo y el otro periodontograma es la reevaluación post-fase inicial. Vemos que en la reevaluación persiste una bolsa profunda en mesial del elemento dentario 16, que también podemos observarlo a nivel radiográfico. Levantamos un colgajo, podemos observar la presencia del defecto. Vean cómo el hueso se mantiene a nivel del área de la furcación, no se ha perdido. Y este defecto, como es un defecto de 3 paredes que tiene buena contención, a los defectos los clasificamos de acuerdo a las paredes que quedan, no a las paredes que se han perdido. Entonces los defectos que tienen mejor pronóstico para lograr regeneración son los defectos de 3 y los de contención. Entonces se colocó en este caso un sustituto óseo, BIOS. Vamos a ver los resultados. Ahora si comparamos después de 10 años, podemos observar en esta foto que es de este año, podemos observar que persiste después de 10 años la salud clínica de los tejidos que rodean ese elemento dentario, y radiográficamente, bueno, podemos observar que existe recuperación a nivel del tejido óseo. Otro material que podemos utilizar es el uso de agentes biológicos. Uno de los más utilizados es el Endogyne. Es una matriz derivada del esmalte. Se forma una matriz extracelular que estimula las células y los procesos fundamentales de la regeneración periodontal y de la cicatrización de las heridas de los tejidos blandos. Y bueno, la aplicación de este gel contiene un derivado de la matriz del esmalte, es de origen porcino. Existen muchos estudios a largo plazo que han demostrado su eficacia en la inducción de la regeneración de los tejidos duros y blandos, perdidos ya sea por enfermedad periodontal o también utilizados para el tratamiento de traumatismos dentarios. Vamos a ver ahora un caso clínico. En este caso clínico podemos observar que el paciente presentaba en el sector del elemento dentario 45 y 46 bolsas profundas. Se le realizó la terapia inicial y podemos observar que persisten algunas bolsas que se corresponden radiográficamente con un defecto óseo vertical. Levantamos el colgajo y, como podemos observar, es un defecto que tiene las suficientes paredes de contención para poder colocar el Endogyne. Se decide colocar este material. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, en este caso vamos a ver que realizamos una incisión intracircular siguiendo el margen gingival. Se debe levantar un colgajo espesor total, es decir, mucoperióstico. Eliminamos el tejido de granulación. Esto se puede tratar la superficie radicular con curetas o con ultrasonido. Y luego lo primero que se hace es aplicar un gel, un prep gel, que es ETA, es este que encontramos acá. Se lo coloca por 2 minutos para condicionar la superficie radicular. Luego debemos irrigar para lavar bien esa superficie con solución salina. Y luego se aplica el gel con una jeringa que ya trae preformada en la superficie radicular expuesta. Cuando realizamos la sutura, un consejo es pasar los hilos de sutura antes de colocar el gel. Así inmediatamente, una vez colocado el gel, cerramos y logramos el cierre primario, el cual tiene que ser bien estable. La sutura la debemos retirar recién a los 14 días. Acá podemos ver los resultados a los 10 años también. Vemos la pérdida que se observa en la placa previa, una pérdida vertical, y podemos observar en la radiografía post 10 años, en el control, cómo se ha formado el tejido. También el Endogyne puede ser utilizado en combinación con algún sustituto óseo, como por ejemplo en este caso se lo utilizó combinándolo con el BIOS. Bueno, este caso que les voy a mostrar ahora, puse doctor Julio Díaz porque es el caso de un alumno mío de la facultad
Bueno, era un alumno que cursó aproximadamente en el año 2009, no sé si estás por ahí, Julio, si estoy diciendo bien, y era, aparte de que era muy buen alumno, yo lo admiraba mucho a Julio porque él trabajaba mucho. Entonces, era guardia de seguridad, Julio, si no me equivoco, ¿no? Entonces, cada vez que yo iba a algún espectáculo, por ejemplo, un partido de hockey de las Leones, Julio me hacía pasar al vivo, me hacía pasar sin hacer cola, porque, bueno, era la profe de periodoncia. Julio después se agregó en la cátedra y este año, a principio de año, en marzo, más o menos, me llamó por teléfono y me mandó unas fotos, estas fotos, y me dijo, doctora, tengo este paciente. Bueno, como vive en Catamarca y la pandemia no podemos viajar, le dije, bueno, Julio, a ver, ¿qué pensás hacer? Y él me propuso un plan de tratamiento que a mí me pareció muy correcto. Y acá les voy a mostrar qué realizó Julio. Julio levantó un colgajo, espesor total, se encontró con este defecto que se corresponde con la radiografía. Eliminó todo el tejido de granulación, trató las superficies radiculares, realizando un correcto raspaje y alisado, y colocó un sustituto óseo, lo que no me dijo cuál era el que había colocado, por eso no quiero mentirles, no sé cuál es el hueso que colocó, y lo suturó. Y bueno, fue hace poquito, así que yo los otros días les decía que cuando tenga, o sea, para la próxima les debo el postoperatorio y los resultados a largo plazo. Pero bueno, quería mostrarlo para mostrarles, porque sé que hoy hay muchos estudiantes que están escuchando, para mostrarles que esto no es imposible tampoco hacerlo y que bueno, un alumno igual que ustedes, que era alumno que ustedes, realizó este trabajo. Otras veces también, por ejemplo en este caso, vamos a utilizar una combinación de membranas con sustituto óseo. Esta paciente quería colocarse un implante porque presentaba la falta de un elemento dentario del canino, el elemento dentario 23, ahí en el maxilar superior. Pueden observar en la radiografía panorámica la presencia de un canino retenido, superior retenido. Este caso lo hicimos con la doctora Alvera y nos ayudó el hijo de ella, Juan Pablo, nos ayudó. Tuvimos que hacer una incisión a nivel de la cresta, levantamos el colgajo, eliminamos tejido óseo para encontrar el canino. Era muy grande el canino, tuvimos que dividirlo a nivel del coronario. Y una vez que retiramos el canino, quedó un gran defecto de tejido óseo. Entonces decidimos colocar un sustituto óseo BIOS y luego por encima colocamos una membrana BioGuide utilizando una técnica de bicapa y suturamos logrando el cierre primario de la herida. También dentro de la cirugía periodontal tenemos lo que llamamos cirugía mucogingival o cirugía plástica periodontal. Son todos aquellos procedimientos destinados a corregir defectos en la morfología, en la posición o en la cantidad de los tejidos blandos y duros de soporte y protección de los dientes y de los implantes. Sabemos que las recesiones gingivales se denomina o se define a la desnudación parcial de la superficie radicular debido a la migración apical de la superficie marginal. Sabemos que tienen una etiología multifactorial. Debe existir un factor siempre anatómico predisponente y otro factor desencadenante. Dentro de los factores desencadenantes tenemos la posición del elemento dentario en la arcada, la presencia de dehiscencias o fenestraciones óseas. Tenemos que tener en cuenta el biotipo periodontal, porque el fenotipo periodontal fino va a ser más propenso a desarrollar una recesión gingival. La presencia también de frenillos o bridas, la presencia de inserciones musculares sobre la línea mucogingival y la presencia de un vestíbulo poco profundo. Dentro de los factores desencadenantes, la mayoría los podemos modificar. Tenemos, por ejemplo, el cepillado traumático. Siempre debemos aconsejarle a nuestro paciente que utilice un cepillo suave y una técnica correcta. Pacientes que presentan inflamación gingival recurrente. Hábitos lesivos, como por ejemplo aquellos pacientes que se colocan piercings. Muchas veces el piercing en la lengua produce recesiones a nivel lingual de los incisivos inferiores, es muy frecuente. También cuando se realiza la invasión del espacio biológico, por ejemplo, cuando el profesional coloca una corona o una restauración que invade el espacio biológico. Movimientos ortodóncicos, la presencia de un gancho de prótesis removible, prótesis fijas mal adaptadas, la edad es otro factor y el tratamiento periodontal.
Las recesiones, para poder tratarlas, primero debemos clasificarlas para poder saber qué tratamiento va a ser el correcto que debemos realizar. Debemos clasificarlas según el ancho y la altura. Se clasifican estrechas y profundas, estrechas y playas. También debemos clasificarlas de acuerdo a la clasificación de Miller, que es la que nos va a determinar el pronóstico en nuestro tratamiento. La clasificación de Miller es importante porque nos determina cuánto vamos a poder. Por ejemplo, la clase 1, que son las recesiones que el margen gingival, el límite de la recesión, no supera la línea mucogingival y que no se han perdido tejidos a nivel interproximal, tenemos que, realizando un procedimiento de cobertura radicular, podemos conseguir el 100% de la cobertura. En la clase 2 son aquellos pacientes que el límite de la recesión sobrepasa la línea mucogingival, pero no ha perdido tampoco los tejidos a nivel interproximal. También son de buen pronóstico para realizar procedimientos de recubrimiento radicular. Mientras que en la clase 3, ya acá es una clase 2, pero que hay pérdida de los tejidos interproximales. Y en la clase 4 ya tenemos la presencia de un cráter. La nueva clasificación o el workshop del año 2018 recomienda la clasificación de Cairo, que la define en RT1, RT2 y RT3. Son similares a la clasificación de Miller, ya que en la RT1 no hay pérdida de los tejidos interproximales y el límite, el LAC proximal no es detectable clínicamente. En la RT2 tenemos que hay pérdida de inserción proximal, pero que es igual o menor a la pérdida vestibular. Y cuando definimos RT3 es cuando la cantidad de pérdida proximal, de tejido proximal, es mayor que la pérdida a nivel vestibular. ¿Todo esto para qué es? Todo esto es para ver qué tipo y qué pronóstico va a tener nuestro tratamiento. Para realizar el tratamiento de las recesiones gingivales podemos colocar diferentes injertos de tejido blando. Estos los podemos clasificar en autogénicos y halógenos. Autogénicos son aquellos que son del propio paciente y en este caso podemos utilizar un injerto de tejido conjuntivo subepitelial o un injerto gingival libre. Los halógenos son materiales como por ejemplo el Alordem, el Mucograf o el Mucoderm. Ya vamos a ver casos clínicos. En este caso clínico tenemos esta recesión gingival a nivel del primer premolar superior, ancha, según la clasificación de Sullivan-Yackins. Según la clasificación de Miller es una clase 1, presenta un fenotipo delgado, o sea tipo 1. La cantidad de encía insertada, que es otra de las características que tenemos que tener en cuenta, es suficiente y la profundidad del vestíbulo es profunda. Entonces, de acuerdo a este análisis que realizamos de esta recesión, vamos a realizar una técnica de desplazado coronario descrita por Zucchelli. Esta técnica consiste en tomar una recesión como centro, que en este caso se tomó la recesión mayor, que era la del canino, y a partir de esa recesión que se toma como centro, se realizan incisiones oblicuas a nivel de las papilas, todas convergentes hacia la recesión que hemos tomado como centro. Luego se levanta el colgajo, vamos a depitalizar esas papilas para crear nuevas papilas y luego vamos a desplazar ese colgajo hacia coronario y suturarlo a nivel de esas nuevas papilas que hemos creado. Me pasa uno. Otro procedimiento que podemos realizar es el injerto gingival libre. Si observamos las recesiones presentes en este paciente a nivel del maxilar inferior, vamos a clasificarlas según las condiciones según Sullivan-Yackins en recesiones profundas y anchas. Según Miller, corresponden a recesiones de clase 3, porque hay pérdida de los tejidos interproximales y el límite de la recesión sobrepasa la línea mucogingival. El fenotipo de este paciente es delgado, la cantidad de encía insertada es insuficiente y la profundidad del vestíbulo está disminuida. Entonces, de acuerdo a este análisis que realizamos
lesiones, decidimos realizar un injerto gingival libre. No vamos a lograr, ya van a ver ustedes en los controles post, cubrir estas recesiones porque son clase 3, pero sí vamos a lograr aumentar la encía insertada para que la paciente pueda realizar una correcta técnica de higiene, porque el problema que tenía esta paciente al ser insuficiente la encía insertada, que no podía cepillarse correctamente y acumulaba periódicamente el cálculo. ¿Cómo lo realizamos? Realizamos una incisión a nivel del sector anterior inferior, decolamos, hacemos un decolado mucoperióstico, vamos a tomar un injerto del paladar, que esto tenemos que tener mucho cuidado en qué zona lo vamos a tomar, porque tenemos que tener en cuenta la presencia de reparos anatómicos. Si llegamos a cortar la arteria palatina anterior, podemos llegar a tener una hemorragia difícil de cohibir. Entonces nunca debemos pasar la cara mesial, o mejor dicho, distal del primer molar superior. También tenemos que observar las características del paladar, si es un paladar profundo o plano. Realizamos una plantilla con una laminita metálica, medimos en el lecho receptor el largo y el ancho que necesitábamos tomar nuestro injerto y esa plantilla la traspasamos al paladar. El injerto debe tener un espesor no mayor a 2 o 3 milímetros, no se recomiendan injertos muy gruesos, porque aparte de esa forma también va a tener un alto contenido en grasa. Colocamos la plantilla en el paladar, en este caso van a ver que nos extendemos hasta el segundo molar, pero recuerden que esta paciente es una paciente que había tenido ortodoncia y se le había extraído el primer molar. Entonces al realizarse la mesialización de los elementos dentarios podemos extendernos un poquito más. Tomamos el injerto, lo colocamos en una gasa embebida, lo mantenemos húmedo y luego lo colocamos en el lecho receptor. Acá podemos observar el injerto en el lecho receptor. Debemos realizar una correcta sutura para fijar el injerto y así evitar que se desprenda. Y recomendarle al paciente rigurosos cuidados postoperatorios. Bueno, acá podemos ver cómo era esa coloración que ustedes observan a los 6 meses, al año, va mejorando a los 5 años y va mimetizándose recién a los 10 años de post-tratamiento. Es porque es un injerto de tejido epitelial, por eso es el cambio de coloración que observan. Pero esto nos permitió aumentar la encía insertada y esto le posibilitó a la paciente lograr una mejor técnica de higiene y así controlar la placa bacteriana y evitar la inflamación de los tejidos. Acá vamos a ver un caso de este paciente en tanto maxilar superior como inferior presenta abrasiones a nivel de premolares y molares y se decidió, de acuerdo al análisis que se realiza, donde podemos observar que estas recesiones son anchas, son, según la clasificación de Miller, de clase 1, o sea que son de buen pronóstico para realizar un recubrimiento radicular, presentan un fenotipo grueso, la cantidad de encía insertada es suficiente y la profundidad del vestíbulo es profundo. Entonces, como tiene todas las características ideales, podemos realizar un injerto de tejido conjuntivo subepitelial. Realizamos las incisiones, decolamos, tratamos la superficie radicular que debe estar bien limpia, eliminamos el epitelio de las papilas, creando nuevas papilas, tomamos el injerto conjuntivo de paladar, lo colocamos en el lecho receptor, se desplaza el colgajo hacia coronario y se realiza una sutura para mantenerlo en el sitio. Dentro de los materiales halógenos que podemos utilizar está el alordén. El alordén es un injerto de piel humana procesada que se le utiliza, sus indicaciones son para cubrir recesiones gingivales múltiples, porque muchas veces cuando son múltiples, por la extensión no alcanza a tomar un injerto de paladar, para realizar aumento de tejido queratinizado, para reconstrucción de rebordes atróficos o para la corrección también de tatuajes por amalgamas. Tenemos que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes que presentan enfermedades autoinmunes o en áreas que están contaminadas o con poca vascularización.
En el maxilar inferior podemos observar que a nivel del elemento dentario 32, 33 y 34 y 42, la paciente presentaba recesiones gingivales múltiples, digamos, profundas y anchas, con la clase 2, el fenotipo gingival es delgado, la cantidad de encía insertada en este caso es insuficiente y la profundidad del vestíbulo es profunda. De acuerdo a estas características, como era generalizada y para evitar un segundo lecho quirúrgico, se decidió colocar una membrana. Lo primero que tenemos que hacer es acondicionar la superficie radicular con tetraciclina durante 1 minuto y debemos lavar con abundante solución fisiológica la zona. Luego se realizan las incisiones circulares, preservando las papilas. La incisión solo se realiza por vestibular y se levanta un colgajo a espesor parcial, es decir, espesor mucoso, y en la profundidad a espesor total mucoperióstico, para lograr así un colgajo que esté totalmente relajado y poder desplazarlo para cubrir la membrana. Luego vamos a eliminar la capa epitelial de las papilas, creando nuevas papilas donde posteriormente vamos a suturar el colgajo desplazado. Bueno, el alordén, esta membrana, viene recubierta a ambos lados por un papel, que en este caso nosotros lo utilizamos como un molde para tomar el ancho y la extensión de nuestro lecho receptor. La membrana debe hidratarse en solución salina estéril, no menos de 10 minutos y no más de 4 horas. Tomamos el molde, entonces luego procedemos a recortar la membrana para poder cubrir tanto el elemento dentario 42 como el 32, 33 y 34. Acá podemos ver la membrana en posición y luego la sutura, que debemos lograr un buen cierre para mantener la estabilidad de la membrana y que no se vaya a soltar ningún punto para que se despegue el colgajo. También se le realizó una sutura periósteo para darle mayor firmeza y estabilidad. Y acá podemos ver la radiografía, la foto preoperatoria, donde se observan las recesiones tanto en el elemento 32 como 42, 33 y 34, y podemos ver los resultados en el control al año y a los 5 años. Entonces podemos decir que en este caso los resultados se mantienen en el tiempo. Por supuesto que acá lo importante es realizar una correcta terapia de soporte o de mantenimiento. Este caso es un caso de la doctora Natalia Solari. Natalia es docente de la cátedra B de periodoncia en la facultad y también cursó la carrera de especialización en la Fundación Independencia. Y en plena pandemia, un día me dice, Bachi, ¿querés venir al consultorio? Fuimos con Carolina. Yo pensé que ella me necesitaba para que yo se lo ayudara a hacer. Pero en realidad el caso lo realizó Natalia sola. Al último me dejó de realizar una sutura, nada más la última sutura fue lo único que pude hacer yo. Pero bueno, fue un gusto asistirla y ver lo lindo que trabajaba. Acá pueden observar en el maxilar inferior la presencia también de recesiones generalizadas. Podemos observar cuando se levanta el colgajo, siempre la recesión es más profunda cuando levantamos el colgajo que lo que vemos aparentemente clínicamente en boca. Y en este caso, en vez de colocar un alordén, colocamos un mucodem, que es una matriz de colágeno de origen porcino. Y acá pueden ver la sutura a los 15 días cuando fue retirada, en la foto de abajo, y el control a los 6 meses. Bueno, me tenés que mandar, Nati, a ver cómo siguen los controles. Pero bueno, por lo menos en plena pandemia pudimos juntarnos y hacer este caso tan lindo. Este caso también es de una odontóloga, Sofía, que estuvo agregada muchos años en la cátedra y que bueno, en este momento está viviendo en Leones, pero yo siempre le digo que está invitada a volver a la cátedra cuando ella quiera. Era un caso que ella tenía que presentar para rendir la PFO. Y bueno, Sofía trae el paciente al consultorio externo, pueden observar esas caries macropenetrantes, subgingivales, y para poder realizarle la endodoncia le solicitaban, y nos corría el tiempo porque tenía que recibirse Sofía, le solicitaban que hiciéramos un alargamiento de la corona. Entonces, en este caso realizamos un colgajo desplazado apical con osteotomía,
Acá en la segunda foto pueden observar ya realizada la endodoncia con la pasta provisoria, y luego Sofía realizó unas hermosas incrustaciones de composite, que creo que no las mandó ningún laboratorio. Sofi, vos creo que también me estás escuchando, que te quedaron muy lindas, y bueno, y arriba se completó con una prótesis parcial. A veces no solamente el alargamiento de corona lo tenemos que realizar para poder colocar una restauración, ya sea protética o de operatoria, sino otras veces lo tenemos que realizar por razones estéticas. Si ustedes observan, esta paciente, que es una paciente joven, presenta diferente altura de los márgenes gingivales en el elemento dentario 11 y 12, si lo comparamos con el 21 y 22. Y si observan la sonrisa, la verdad que se nota bastante la alteración, y estéticamente no es aceptable. Lo que entonces realizamos en este caso fue medir con la sonda periodontal. El paciente no presentaba salud de los tejidos gingivales y periodontales, entonces por lo tanto fuimos tomando la medida para lograr colocar los cenit a la misma altura. Con la sonda periodontal fuimos marcando puntos sangrantes, como se hace en la gingivectomía con la pinza de Carr-Kaplan. Bueno, en este caso lo hicimos colocando la sonda, midiendo, marcando puntos sangrantes en los diferentes elementos dentarios, en mesial, en vestibular medial y en distal. Y una vez que teníamos los puntos sangrantes marcados, realizamos una gingivoplastía. Recuerden que la gingivectomía es cuando la realizamos a bisel externo. Eliminamos el collarete para lograr colocar los cenit a la misma altura y devolver la estética y la sonrisa. Por supuesto que luego se le cambiaron las coronas a este paciente. Bueno, entonces nuestro tratamiento periodontal, como para ir unificando, tenemos que comienza, salvo que sea una urgencia periodontal, con la etapa inicial, con la fase inicial, higiénica y activa. Una vez terminada, realizamos la reevaluación a las 3 o 4 semanas, y de acuerdo a los datos obtenidos en la reevaluación, cuando reevaluamos los parámetros clínicos periodontales, vamos a decir si nuestro paciente no controla la placa bacteriana y todavía hay presencia de cálculo inicial. Si nuestro paciente controla la placa bacteriana, es un paciente motivado, no hay hemorragia al sondaje y las bolsas son menores a 5 milímetros, el paciente pasa a una etapa de soporte o mantenimiento para prevenir la recidiva de la enfermedad periodontal. En cambio, si nuestro paciente presenta bolsas mayores a 5 milímetros, debe pasar una etapa quirúrgica reconstructiva y restauradora. Y luego de esta etapa siempre vamos a volver a hacer reevaluación, y nuestro paciente siempre debe estar en una etapa de mantenimiento. Siempre tiene que tener un apoyo o soporte periodontal. Bueno, este caso vamos a ver todas las fases de tratamiento, y vamos a ver cómo por la persistencia de la paciente y la motivación que ella tenía, pudo conservar estos elementos dentarios durante más de 11 años. Si observamos en el periodontograma, podemos observar que presenta muchos sitios con hemorragia, un alto porcentaje de hemorragia al sondaje, presenta gran cantidad de bolsas profundas y pérdidas de inserción. Si observamos a nivel de la fotografía clínica, podemos observar que no hay más allá de los cambios de coloración y pérdida de tejido y de ese contorno regular y festoneado de la encía, no se ve gran cantidad de placa bacteriana o de cálculo o signos de inflamación. Si observamos las radiografías, podemos observar que hay grandes pérdidas óseas, hay elementos dentarios, sobre todo en el sector anterior y antero superior, que están apenas agarrados del ápice, digamos. Hay pérdidas óseas verticales a nivel de molares, sobre todo los primeros molares. Hay grandes pérdidas en el sector también antero inferior. Estas son las fotos y el periodontograma luego de la reevaluación post la fase inicial. Y podemos observar que los tejidos presentan un cambio de coloración, es decir, una mejor coloración, un color más bien compatible con la salud, rosa pálido. Pero ¿qué ha pasado acá cuando realizamos la terapia inicial? Recuerden que uno de los objetivos del raspaje alisado radicular es lograr que esa pared blanda
de la bolsa se contraiga, porque así se reduce la profundidad de la bolsa. En este caso, como se redujo, se contrajo la pared blanda de la bolsa y se redujeron las bolsas, la encía se contrajo y por eso podemos observar recesiones gingivales generalizadas. Bueno, en este paciente es parte de los tratamientos que les he ido mostrando. En un sector realizamos el tratamiento quirúrgico, porque si ustedes ven acá en la reevaluación presenta todavía bolsas mayores a 6 milímetros, entonces realizamos tratamiento quirúrgico en el elemento dentario 26, colocándole un sustituto de Bayos. En el elemento dentario 45 y 46 colocamos Endogame. En el sector antero inferior colocamos el injerto gingival libre que vimos anteriormente para aumentar la cantidad de encía insertada y que la paciente pudiera cepillarse correctamente. Y esta paciente siempre estuvo en una terapia, en una fase de mantenimiento. Es una paciente muy cumplidora. Entonces acá podemos ver los resultados hasta octubre del 2019, donde vemos que se mantienen las condiciones de salud que habíamos conseguido con nuestro tratamiento, pero luego de la pandemia la paciente desaparece y volvió en marzo de este año. Y acá pueden ver a nivel del incisivo del 21 y que le habían realizado, no sé si un composite para ferulizarlo, que lo tuvimos que extraer. Pero bueno, el resto de los elementos dentarios, y si observamos estas pérdidas óseas, se han mantenido durante más de 10 años. Esto es gracias al control correcto y riguroso de la placa supragingival de la paciente, y ya vemos qué pasa cuando se coloca una restauración que invade los tejidos, cuando no se controla la placa bacteriana, cuando se dan las condiciones para que se acumule placa y se produzca la inflamación. ¿Cuáles son los resultados? Pero nuestro tratamiento periodontal no termina solamente con realizar el tratamiento de los tejidos blandos y duros del diente. Nuestro tratamiento periodontal, y es lo que nos tiene que quedar claro, es un tratamiento integral. Entonces, en todo paciente es muy importante que hagamos el análisis funcional. Este análisis funcional me ayuda a hacerlo el doctor Juan Carlos Alvera, que sabe muchísimo de oclusión. Y él me mostraba los contactos prematuros y las interferencias que presentaba este paciente. Bueno, entonces nos tiene que quedar claro que el tratamiento periodontal, cuando vamos a seleccionarlo, debemos cumplir todos los pasos. No podemos comenzar con un paciente realizándole cirugía si no hemos realizado la fase inicial o higiénica. Además que es muy importante que nuestro paciente logre controlar y controle rigurosamente la placa bacteriana supragingival, porque de eso va a depender el éxito de nuestro tratamiento y que esos resultados se mantengan en el tiempo. Por lo tanto, todo paciente periodontal debe ser incluido en un programa de mantenimiento. Es fundamental que se cumpla el programa de mantenimiento. También tenemos que tener en claro que el tratamiento periodontal siempre debe ser integral, y que la periodoncia está presente en todas las especialidades. Periodoncia creo que se relaciona con todas las especialidades, porque si voy a realizar la colocación de un implante, la colocación de una restauración protética fija, o la colocación hasta de una obturación de un composite, siempre debo tener primero saneados los tejidos periodontales. Si yo omito los pasos en la planificación de mi tratamiento periodontal integral, los resultados, cuando haya un fracaso, luego se van a ver a nivel de los tejidos del periodonto. Y siempre, antes de realizar entonces cualquier procedimiento restaurador, es necesario normalizar las estructuras periodontales. Bueno, muchas gracias. Acá les presento parte del equipo de la cátedra, que bueno, ahora recién ayer hemos podido volver a trabajar presencialmente en la facultad. Ahí dejo de compartir por si me quieren hacer alguna pregunta. Ahí estamos, creo, ¿no? Ahí está. ¿Me ven ahí? Sí. Sí, Bachi, te vemos. A lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta. Y mientras le preguntan a la doctora, hemos colocado en el chat un formulario que lo tienen que llenar, donde les pide apellido, nombre tal cual como quieren ustedes que salgan en su certificado, el mail y el DNI para que puedan recibir el certificado de la conferencia de la doctora Ucina. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta.
Ahí no sé si en el chat hay 34, pero no alcanzo a leerlos. No sé si hay alguna pregunta ahí, Flor, si la han escrito. No, vi que el doctor Julio Díaz había colocado que había utilizado Ostium Max, me parece. Ahí está. Bueno, eso no sabíamos. No quería inventar porque me olvidé de preguntarle y bueno, recién me di cuenta cuando lo presenta. En realidad, el objetivo de mostrarles todo esto es de que el tratamiento periodontal lo puede realizar también, hay partes que las puede realizar el odontólogo general, no hace falta ser un especialista. Y es muy importante que el odontólogo general, si no va a hacer periodoncia, por lo menos lo diagnostique y lo derive. Es importante que siempre tengan una sonda en la bandeja junto al jueguito de exploración, porque a lo mejor son ortodoncistas, pero si realizan una ortodoncia en un paciente con problemas periodontales, luego los resultados a lo mejor no tienen solución o va a ser más difícil de corregirlo. Si realizan una prótesis y no han saneado los tejidos periodontales, vamos a tener problemas también después. Entonces, mi objetivo era que tomen conciencia, sobre todo porque veo que hay muchos chicos jóvenes y alumnos, de la importancia de la periodoncia en la práctica odontológica diaria, de diagnosticar, y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, desde recetarle, el paciente muchas veces nos dice hasta qué pasta puedo usar, doctora. Bueno, recetarle la pasta correcta, entonces para eso yo tengo que conocer cuáles son los componentes o los agentes químicos que tiene cada una de las pastas dentales o los colutorios. La hipersensibilidad es una cosa que se les va a presentar a diario en el consultorio, entonces bueno, saber siempre ir desde lo más simple. Si puedo solucionar el dolor recetándole una pasta con algún agente químico específico, o si ya tengo que realizar después la colocación de algún barniz o alguna restauración de composite, o llegar a una cirugía si es también por una alteración estética, ¿sí? Pero hay muchas cosas que podemos hacer en el consultorio, no hace falta ser especialista. Y bueno, y por otro lado también mostrarles que la periodoncia es como muy linda y nunca te aburrís porque hay miles de procedimientos y de tratamientos que se pueden realizar y siempre hay que estar tratando de buscar el correcto y el más adecuado para cada uno de nuestros pacientes. No todos los pacientes son para los mismos tratamientos. Y bueno, y también mostrarles que alumnos de la cátedra, que ellos no han realizado ningún curso de posgrado de periodoncia, porque Julio es cirujano maxilofacial en realidad, esa es su especialidad, y él está cursando en la Facultad de Odontología de Córdoba, él viaja todos los meses. Bueno, también se interesó por la periodoncia, yo lo invité a que se anote en la especialidad de periodoncia, pero bueno, pobre Julio no puede viajar todas las semanas a hacer cursos. Pero bueno, él con lo que aprendió, bueno, pudo llegar a resolver este caso de su paciente que está en Catamarca, que la paciente tampoco podía viajar, y le dio una solución, porque es importante salvar un incisivo central superior y un lateral. Si no otro, a lo mejor hubiera dicho, le extraigo el lateral y el central y le coloco un implante. Y les puedo asegurar que en ese caso corren riesgo de que se produzca una perimplantitis y pierda el implante, o que estéticamente no quede bien ese implante. Porque al extraer esos dientes hay que ver cómo quedan esos tejidos también. Este paciente, ¿por qué yo le traté de mantener, durante 11 años llevo tratando de mantenerle esos incisivos? Que no están, ustedes los pueden ver agarrados del lápiz, pero no están tan móviles, salvo ese que perdió. Porque esa paciente es difícil que pueda colocarse un implante. Ahora, antes de colocarle un implante, está tan difícil el caso que yo la voy a llevar a la Fundación Independencia de vuelta para que la doctora Estela nos ayude en la especialidad. Vamos a tener que colocarte algún injerto para mejorar las condiciones para que después el implante y la corona queden estéticos, porque si no va a quedar realmente, no va a quedar bien estéticamente. Entonces, bueno, esa era la idea, mostrarles un poco a ver si se entusiasman por la periodoncia. Es muy linda la periodoncia. ¿Alguna pregunta para la doctora? Dice...